Bueno, estamos en presencia de un hueso largo. Es un hueso largo porque predomina el largo sobre el ancho y el espesor, ¿sí? Además, porque en un hueso largo nosotros encontramos dos extremos ensanchados que se llaman epífisis y un centro cilíndrico que se llama diáfisis, ¿sí? Cuando nosotros observamos el hueso seco es solamente tejido conjuntivo óseo, y de ese tejido conjuntivo óseo solo queda la matriz. Si cortamos ese hueso, nos encontramos que el hueso es hueco en su interior y tiene la disposición del tejido conjuntivo en dos formas. Un tejido conjuntivo óseo esponjoso en las epífisis y un tejido conjuntivo compacto en la diáfisis, ¿sí? Cuando el hueso está fresco, nos encontramos como este que tenemos en la bandeja, ¿sí? El tejido esponjoso en las epífisis vemos que está lleno de un material rojo en el interior, que si yo coloco un pinchito lo saco y ven que es como una especie de grasita, ¿sí? Toda esta zona roja de tejido conjuntivo esponjoso y que además tiene adentro esa estructura blanda recibe el nombre de médula ósea roja. Es decir, que en cada orificio del tejido óseo esponjoso está metido otro tejido que es el tejido hemocitopoyético. Ese tejido hemocitopoyético se llama así porque es donde se forman las células de la sangre y se mete en los intersticios del tejido óseo esponjoso. Si nos vamos hacia la diáfisis, ahí también tenemos otro tejido blando ocupando el canal hueco que habíamos visto en el hueso seco. Bueno, este tejido es bien reconocible, es grasa, es un tejido entonces conjuntivo adiposo, ¿sí? Donde se produce una reserva de triglicéridos dentro del hueso. Así que tendríamos hasta ahora los tejidos óseos en su disposición compacta y en su disposición esponjosa, la médula ósea roja formada por tejido hemocitopoyético y la médula ósea amarilla en el centro de la diáfisis formada por tejido conjuntivo propiamente dicho adiposo, ¿sí? Si seguimos indagando en el hueso, nos vamos a encontrar que en la superficie donde articula con otro hueso, ¿sí? Ahí, ¿ah? Está recubierto todo este hueso por otro tejido que, si lo comparamos con el resto, al tacto es suave, es húmedo, es resbaladizo y constituye lo que se llama el cartílago articular. Cada una de las superficies de los huesos que se unen entre sí tienen este cartílago que lo que le permite es evitar el rozamiento, porque es como tiene una sustancia aceitosa, lubricante, que cuando esto se mueve, por más que choque un hueso con el otro, no provoca el desgaste. En las zonas del hueso seco donde estuvo el cartílago se puede visualizar un hueso bien lisito, sin ninguna irregularidad. Por ejemplo, en esta zona estuvo el cartílago articular cuando este hueso estuvo fresco. Pero en esta otra zona, que es rugosa, toda saliente, toda irregular, acá no hubo cartílago. En esta zona se insertaron los músculos. Entonces provocaron todas estas irregularidades. Estas salientes donde se insertan los músculos reciben en su generalidad el nombre de apófisis. Así que voy a observar varias apófisis, varias salientes, acá se ve una bien grande, y todas estas apófisis rugosas son las rugosas salientes del hueso. Es el lugar donde se insertan los tendones de los músculos. Estas zonas lisitas, por el contrario, es el lugar donde articula un hueso con otro. Y para evitar el desgaste es que están recubiertas de ese tejido conjuntivo cartilaginoso hialino, ¿sí? Que en su conjunto recibe el nombre de cartílago articular. Recubriendo a la diáfisis, nosotros podemos levantar un tejido que cuando se separa del hueso cruje, hace crunch. No creo que se pueda registrar porque el sonido ambiental es mayor,
pero el compañero que está acá da fe que hace crunch. Este tejido es un tejido conjuntivo fibroso, ¿sí? Y recubre la diáfisis del hueso. Se llama periósteo, ¿sí? La estructura es el periósteo, está hecha de tejido conjuntivo fibroso. Fibras de colágeno, bien marcado, ¿verdad? Bien evidente en las fibras que están unidas al hueso y por eso cuando las separamos se rompen y hacen ese ruidito. Y tiene como función permitir el crecimiento en espesor del hueso. Es por eso cuando se produce una quebradura, este tejido conserva células osteoprogenitoras y es capaz de reparar el hueso cuando se rompe, ¿sí? Así que entonces si repasamos, ya vimos 5 tipos de tejidos. Un tejido conjuntivo óseo esponjoso, un tejido conjuntivo óseo compacto. El tejido hemocitopoiético de la médula ósea roja, el tejido adiposo de la médula ósea amarilla. El cartílago articular, que es un tejido conjuntivo cartilaginoso y hialino, y el conjuntivo fibroso del periósteo. Como ven, toda esta estructura es un conjunto de tejidos, por lo tanto podemos decir que el hueso es un órgano, ¿sí? Que es un conjunto de tejidos organizados de tal manera que permiten cumplir una función. Si pensamos en las funciones que cumple este órgano, tenemos la de formación de células de la sangre, la de reserva de triglicéridos, o sea, reserva energética, la de reserva de calcio, porque todo este tejido es duro y está endurecido por el calcio, ¿sí? La del movimiento, aunque sea de manera pasiva, es el que permite articular una pieza con otra y los músculos llevarlas y traerlas para un lugar o para el otro, ¿sí? Es el sostén del cuerpo también, así que le permite sostener el cuerpo y en algunos casos los huesos también permiten proteger estructuras, por ejemplo, los huesos del cráneo, en vez de estar sosteniendo, están formando una caja que protege al cerebro, al encéfalo. Los huesos de la caja torácica estarían protegiendo al corazón, a los pulmones, no están sosteniendo, ¿verdad? Pero generalmente los huesos tienen una muy buena función de sostén, ¿sí? Y de esta manera quedaría vista la parte de hueso largo, ¿verdad? Cómo está constituido y cómo es la estructura interna de este hueso.